Así que vamos a dar comienzo a la presentación de hoy. Bueno, primero que nada, muchas gracias por el tiempo. Hay cualquier duda, consulta, por favor déjenlo en el chat. Yo apenas voy a ir chequeando de vez en cuando el tema de las preguntas, como para no dejarlo todo para el final y que por ahí sea más complicado al no tener esta bidireccionalidad en cuanto al audio, ¿no? Soy un poco nuevo en esto de YouTube en vivo, así que, bueno, esperemos que funcione todo bien. Yo creo que es la mejor plataforma en este caso para gran cantidad de asistentes, ¿no? Entonces, primero que nada, bueno, bienvenidos y les dejé ahí el código QR. Para los que ya tienen la aplicación, simplemente es darle a scan y simplemente escanear ese código QR que es nuevo, es distinto al de el jueves pasado, el anterior en realidad. Es simplemente para poder tener el proyecto demo disponible, ¿sí? Y que puedan hacer pruebas adicionales, además de las que vamos a ver hoy, ¿sí? Entre otras cosas, también cosas adicionales, ¿no? Como por ejemplo el manejo de antenas, wireless bridge, punto multipunto, que también están dentro del proyecto demo, entonces hay un poco de todo, hay varios switches de distintos modelos, hay routers también, hay access point de interiores, de exteriores, de pared, ¿sí? Algo que vamos a tocar bastante hoy. Buenos días. Así que bueno, les recomiendo ahí si pueden hacer el check-in, nos viene excelente. Mm. Entonces, primero que nada me presento nuevamente para los que no pudieron estar en la última presentación. Mi nombre es Alejandro Martinelli, soy ingeniero de preventa de Rich Networks para Argentina, Uruguay, Chile, Estados Unidos y Canadá. ¿Sí? Y la idea de hoy es mostrarles un poco la solución que podemos ofrecer para hoteles dentro de la línea SMB, ¿sí? Que también incluso puede ser en varios casos, digamos, para nuestros mercados, como usado como una línea un poco más corporativa, ¿no? Más enterprise, ¿no? Considerando el buen rendimiento que tienen, ¿sí? Entonces vamos a hablar un poquito de la solución de hoteles hoy, algunos parámetros de diseño, algunos que puede llegar a generar discusión. Quizás podemos hacer más adelante una reunión ya por Zoom directamente para que podamos abrir el micrófono y que se genere conversación, pero yo les voy a plantear un escenario mío en cuanto a diseño, en cuanto a la recomendación de nosotros, una solución validada, ¿sí? Y un poco de introducción en cuanto a qué equipos podemos utilizar de nuestra marca, ¿sí? Para poder ofrecerles a los clientes finales, en definitiva, una mejor solución, ¿sí? Completa, integral, ¿no? No solo un Wi-Fi, poner un access point y nada más, sino pensarlo un poquito más integral, la solución. ¿Mm? Así que, bueno, cualquier duda, por favor, yo cada tanto voy chequeando el chat, pero escríbanme, por favor, al sumo. Tenemos un par de moderadores, así que podrían estar respondiendo también ellos. Dame un segundito. Por supuesto, después les compartimos la presentación al final o sea, el PPT, ¿no? Al final de la presentación. ¿Ok? Vamos a ver si esto funciona. Bien. Solo que quedó más adelante. Perdón por esto. Ahí. Creo que quedó la presentación. Sí, excelente. Bien, perfecto. Bueno, entonces, como les decía, vamos a ver la presentación de hoteles, ¿sí? Bueno, les dejo ahí. Acá, digamos, básicamente van a poder escanear para los que no hayan presenciado el stream del otro día, el Zoom en ese caso, van a poder descargar la aplicación, ¿sí? Un poquito de introducción general. Vamos a mostrar la solución para hoteles, pero que también se gestiona mediante la nube nuestra, ¿no? Entonces, como digo siempre, la nube es el eje central
¿sí? de nuestra solución, y a la nube se puede acceder de dos formas. Uno es mediante la aplicación, el teléfono, tanto para Android como para Apple Store. ¿Sí? Ahí tiene el código QR también para descargarlo, si no lo descargaron aún. Y la aplicación en particular va a ser útil tanto desde el punto de vista técnico como desde el punto de vista comercial. ¿Sí? En el caso de lo técnico, ¿sí? En el punto, en el botón del medio, perdón, donde dice proyecto, se va, se va a poder hacer la implementación desde cero, ¿sí? La puesta en marcha de los proyectos de una red, sea una red chica de un par de equipos o una red de 300, 500 access points, ¿sí? Una red grande. Se va a poder hacer ese despliegue masivo, centralizado de la configuración o la puesta en marcha, ¿sí? Eso implica eh, digamos, un autodescubrimiento de la topología, ¿sí? Eso es algo bastante interesante que nos permite no tener que estar yendo equipo por equipo, ¿sí? Cargándolo en un proyecto o en la nube o de alguna manera gestionándolo uno por uno, ¿no es cierto? Entonces puedo gestionarlo centralizado sin necesidad de una controladora local o de algún equipo puntual, un servidor o no sé, una máquina virtual o algo por el estilo. No, no es necesario, simplemente tengo que conectar los equipos entre sí, energizarlos y ellos van a elegir, entre ellos van a elegir automáticamente un máster, ¿sí? Que es el máster del protocolo SON o SON, ¿sí? Que es este protocolo para autodescubrimiento de la topología, ¿sí? Es básicamente un broadcast a nivel de capa 2 digamos, de entrada los equipos están sin preconfiguración, sacados de la caja recién, y entonces están todos en la misma VLAN inicialmente, se ven entre sí y van a poder autodescubrirse, ¿sí? Luego de eso, obviamente, vamos a poder agregarle distintas VLANs, agregar configuración nueva, obviamente SSIDs, redes inalámbricas nuevas, bueno, portales cautivos, etcétera, que vamos a estar viendo hoy, ¿no? Además de eso, la aplicación también sirve desde el punto de vista comercial, ¿sí? Porque vamos a poder ver en el primer botón que dice poder de ventas, vamos a poder ver homólogos, ¿sí? Una comparativa con la competencia, por ejemplo, con Ubiquiti, con Aruba a nivel SMB, pero también a nivel Enterprise, ¿sí? Entonces, sin tener que estar memorizando los modelos de los equipos o mismo de la competencia, si alguno de ustedes viene acostumbrado a trabajar con algún modelo por ahí de otra marca, bueno, rápidamente pueden chequear cuál es el homólogo o una buena referencia para en base a eso, bueno, poder hilar más fino, pero en definitiva ahorrar tiempo, ¿no? Y no tener que estar pensando en, bueno, tengo que me voy memorizando este modelo o este soportaba tal cosa o tal otra, en cuanto al datasheet, o tener que estar mucho tiempo revisando un datasheet, ¿no? O varios. Entonces, en ese sentido, nos va a agilizar, esa es un poco la idea. Y también, si entran dentro de los homólogos, en poder de ventas, van a poder ver una comparativa inicial, ¿sí? Sin ser extremadamente técnica, pero comparando desde la garantía, que aprovecho para comentar, todos los equipos nuestros tienen 3 años de garantía, salvo una línea de switches, la línea NBS, ¿sí? Como switches de agregación o core, que tiene 5 años de garantía, ¿sí? Eso es garantizado desde el momento que el distribuidor les hace la venta para los integradores o instaladores, ¿sí? Entonces, 3 años o 5 años, ¿sí? Ningún equipo tiene menos de 3 años, lo cual ya es un diferencial comparado con la competencia, entre otras cosas, ¿no? Después desde lo técnico vamos a ir también comentando un poquito. Bien, entonces a nivel de compañía, el cuadrante mágico de Gartner, cómo nos posiciona como jugador de nicho, ¿sí? Incluso un poco por encima de algunos principales competidores, sobre todo por la facilidad en el uso de todos los equipos, ¿no? Y de nuestra nube en particular. Estamos muy enfocados en hacer fácil, incluso configuraciones complejas, como puede ser la calidad de servicio, por ejemplo, que podríamos estar hablando una semana de eso si vamos al hueso, ¿no? Sin embargo, lo podemos hacer sencillo, ¿no? Entonces, eso es un valor adicional que permite a quizás algunos de ustedes si están por ahí más especializados en el mercado de CCTV, en instalación de cámaras, de cercos eléctricos y sensores y demás, control de acceso. Bueno, también poder incurrir en el mercado de networking sin tener que ser un experto, ¿no? Entonces, eso también es parte de, digamos, de las características por qué nos califica Gartner bastante,
bastante alto. Además, ¿sí? Que nunca está de más, de no requerir ningún tipo de licencia, ¿no? Eso también es un alivio, digamos, un dolor de cabeza menos, ¿sí? Es algo menos que puede fallar en definitiva porque y no tengo que estar controlando, ¿no? Ustedes como integrador, como instaladores, a veces si tienen varios clientes y tienen algunas licencias que se pueden vencer y demás, con algún plazo en cuanto a tiempo o capacidades, bueno, tienen que estar llevando algún control, me imagino, de, bueno, tal cliente se le va a vencer en, no sé, en 6 meses, en menos, entonces tener que avisarle con tiempo para que por ahí quizás si la red es muy grande, que reserve presupuesto y demás, entonces es un posible problema, un punto de conflicto también que de esta manera no lo tienen porque no existe ninguna licencia ni para cantidad de equipos ni para cantidad de proyectos, ¿sí? Cada proyecto sería una red diferente, ni cantidad de equipos por proyecto, ni por cantidad de, ¿qué más me está faltando? Las funcionalidades, por activación de funcionalidades tampoco, ¿sí? Por ejemplo, para activar el mesh tampoco hace falta una licencia entre los access points, digo. Ningún tipo de licencia, ninguna letra oculta, ni siquiera ninguna limitación, ¿no? Que con alguna licencia se amplíe o se desbloquee alguna limitación de escalabilidad, por ejemplo, ¿no? Entonces, en ese sentido es más sencillo y no tiene ninguna letra chica. Bien. A nivel de posicionamiento de marcas van a ver que hay dos. Para hacerlo sencillo, una roja y una azul, ¿sí? La roja es la línea Enterprise, ¿sí? Y la azul es la línea SMB, ¿sí? La línea Enterprise competimos a nivel de funcionalidades, ¿sí? Con Cisco Meraki, con Aruba, la parte Enterprise, el portfolio Enterprise de Aruba, Huawei Ruckus, ¿sí? Y en el caso de Reishi, la azul, bueno, competimos con Ubiquiti, sobre todo Access Points y switches, con Aruba también Access Points y switches, con MikroTik a nivel de routers y con TP-Link, ¿sí? También a nivel de switches, por ahí algunos wireless bridge, puede ser también, ¿sí? Como característica, si bien cada línea, la azul y la roja, tienen su portfolio independiente, pueden interoperar, ¿sí? Entonces, ambos usan la misma nube, entonces podría tener, sin ningún problema, switches de la línea Enterprise, por ejemplo, si requiere alguna funcionalidad particular o algún nivel de escalabilidad o quizás otro tipo de puertos, ¿sí? Por ahí de más ancho de banda o demás, que pueda tener la línea Enterprise y no la línea SMB. Podría tener switches de Enterprise y access point de la línea SMB azul, sin ningún problema, ¿sí? Pueden interoperar entre sí en la misma nube, en el mismo proyecto, ¿está bien? La línea roja tampoco tiene ningún tipo de licencia, salvo ya un par de excepciones, que es cuando quiero tener una controladora, por ejemplo, no quiero usar la nube por algún cliente puntual que no quiere usar la nube, perfecto, puede haber un appliance, un pequeño chasis, ¿sí? De una o dos unidades rack que me permita administrar hasta 3000, un poco más de access points localmente, ¿sí? Como si tuviera la nube local, on-premise, de esa manera no usar la nube por algún tema de seguridad, alguna política propia de la compañía. Entonces, en ese caso sí tiene licencias. Y el otro caso son los firewalls que recién están saliendo ahora al mercado. En ese caso también hay unas licencias que son perpetuas, de todas maneras, y pueden moverse de un chasis, de un equipo al otro, es decir, no están atachados al hardware, ¿no? Eso también, eso sí es un por diferencial. Pero esos son los únicos tipos de licencias que pueden encontrar dentro de la línea Enterprise, ¿sí? Insisto, en la línea azul no hay ninguna licencia. ¿Bien? Bueno, ahora sí, hablando un poquito de la solución de hoteles, vamos a hablar de, bueno, cuáles son los requisitos, ¿sí? Que nos suelen pedir los clientes o a nivel de mercado para una solución de hoteles. Bueno, claramente el Wi-Fi es una de las, por supuesto, ¿no? Estamos vendiendo equipos de networking, tiene que ser importante, pero no, pero realmente es una solución, eh, digamos, es un requerimiento que es muy, cada vez más importante, diría, tanto para viajeros, digamos, o huéspedes que viajan por trabajo, como los que viajan por vacaciones, ¿no? O sea, por placer, ¿sí? Ahí podemos ver que en azul, ¿sí? Cuál es la importancia que dan como encuesta los huéspedes que viajan por negocios. Obviamente que fíjense, la mitad, aproximadamente la mitad de ellos comentó que es fundamental, es vital, ¿sí? Una conexión tanto gratis como estable, ¿sí? O sea, puede estar incluida o no, pero en definitiva que sea estable, que sea, digamos, fiable a la hora de poder tener una llamada
digamos, que puede ser corta, puede no ser eh, muy compleja o muy demandante a nivel de ancho de banda, por supuesto, pero sí es muy sensible, por supuesto, como todo tráfico en tiempo real, sensible al delay, al jitter, ¿no? O a una pequeña pérdida de paquetes, si a una saturación en un enlace de internet, por ejemplo, en el hotel, ¿no? Entonces, es fundamental, obviamente que desayuno y algunas ubicaciones y demás también puede ser importante, pero fíjense cómo, sobre todo en viajeros por trabajo, es crítico, ¿no? Entonces, basado en eso, bueno, claramente puede ser eh, digamos, algo fundamental que puede, desde el punto de vista del dueño, digamos, del hotel, puede reducir notoriamente la calificación que puede dar el huésped al hotel si todo está muy bien, la pileta, la piscina está perfecto, estacionamiento gratuito, pero si el wifi no funciona, no puedo tener una llamada, bueno, es posible que ese viajero, que ese huésped no vuelva a ese hotel, ¿no es cierto? O que lo califique negativamente. Entonces, es algo que si está, bueno, quizás no va a incrementar o no tanto la calificación, pero si no está, es algo, está como, digamos, en la pirámide, en la base, ¿no es cierto? Entonces, es algo que cada vez es más fundamental. Bueno, en base a eso, digamos, y hilando un poquito más fino, ¿qué características puntuales nos requiere un cliente, un huésped, tanto del punto de vista de que viaja por placer como por negocios? Bueno, básicamente, eh, tanto si es cableado como si es inalámbrico, bueno, que pueda ser una conexión interrumpida, si eso quiere decir que pueda tener, caminar a lo largo del hotel, ir cambiando de habitación, no sé, en el pasillo, en una sala de conferencias, en una piscina, en una parte de afuera, en la playa, si tiene, incluso el estacionamiento, en cualquier lado, tener wifi, ¿no? Y que sea dentro de lo posible ininterrumpido. Eso implica un roaming, ¿no es cierto? Ir pudiéndonos mover entre access points, pero que sea transparente, ¿no? Y entonces ahí hay un primer punto que podemos hablarlo con mayor detalle técnico, pero que es que la red se adapte a nosotros o al huésped y no el huésped a la red, ¿no es cierto? Parece una obviedad, parece una tontería, pero realmente no lo es. He visto varios casos, ¿sí? En viajes por trabajo mismo, que, bueno, que uno se tiene que ir conectando, ustedes lo habrán visto seguramente, que uno se tiene que ir conectando a un piso, es un SSID, es una red diferente, entonces uno se tiene que estar como adaptando a la red y cambiando quizás la contraseña o no, pero bueno, hay una interrupción claramente. Bueno, o la red está un poco desordenada, ¿no es cierto? Entonces, claramente hay mucho potencial, si lo vemos del lado positivo, para todos nosotros en poder recomendar a los clientes finales una mejor solución que quizás no implica hacer una gran inversión, sino, bueno, pensar un poquito más la solución en forma integral, ¿no? Quizás no solamente cubrir un parche, bueno, ampliar un poco la cobertura, sino pensarlo un poquito más integral la solución, ¿sí? Por otro lado, también el tema de la autenticación, ¿no es cierto? Por ahí lo clásico es usar una contraseña, pero quizás no es la solución más escalable. Todos sabemos que el problema por ahí de las redes de invitados, si es una contraseña fija, bueno, es probable que los vecinos por ahí se terminen enterando de la contraseña, se lo van compartiendo, mismo puede ocurrir en un restaurante, en un café. ¿Sí? Entonces, eso lleva a problemas. Entonces, una solución más escalable, quizás pensando en un hotel, es una solución con vouchers, ¿no es cierto? Que sean vouchers temporales, quizás que sirvan solamente para la estadía de ese huésped eh, mientras esté en el hotel, ¿no? Que pueda tener alguna cuota en cuanto a velocidad de descarga, en cuanto a cantidad de bytes de descarga, ¿sí? Poder ofrecerle un portal cautivo para que se autentique, quizás, ¿sí? Y que pueda cargar ese voucher, ¿no? También da un aspecto muchísimo más profesional. Eh, y también ofrecer publicidad, ¿no es cierto? O contenido promocional, eso implica, bueno, quizás una pequeña publicidad, un pequeño video, una imagen que indique una promoción, quizás en el bar, quizás que promocione, no sé, una cena especial para invitados de bienvenida o algo por el estilo, un cóctel, ¿no? Entonces, de esa manera poder incluso monetizar, ¿sí? O promocionar algunos aspectos, ¿sí?
clásico escenario en en un aeropuerto, por ejemplo, también, ¿no es cierto? Pero bueno, en un hotel también es algo que puede ser bastante interesante, incluso pudiendo monetizarlo, ¿no? Bueno, y desde el punto de vista de la calidad, digamos, de la gestión de la escasez, ¿no es cierto? Cuando aplicamos calidad de servicio, hablamos de gestión de la escasez. ¿Y eso qué significa? Bueno, en nuestro mercado en general, en los hoteles no se cobra por un Wi-Fi, ¿no? O por mayor velocidad de la conexión, sino que es más de cortesía, ¿sí? Y está disponible y bueno, funciona como funciona, digamos, esa es la realidad. Ahora, ¿cómo podemos administrar mejor, gestionar mejor eso de forma un poco más eficaz? Bueno, podemos aplicar calidad de servicio, pero de forma sencilla, y eso implica que esa persona que está viajando, que es huésped por trabajo y que tiene que tener una llamada importante, o como yo en este momento que tengo que hacer un stream, bueno, que pueda tener eh, una experiencia, digamos, acorde, ¿sí? Más allá de que quizás haya algunos otros huéspedes, por supuesto, dentro del hotel que puedan estar por vacaciones y viendo alguna película en Netflix y demás, o descargando algo, ¿sí? ¿Cómo poder hacer para que si la conexión a internet, digamos, o las conexiones a internet que puede tener el hotel, no tienen el ancho de banda como para que cada una de las habitaciones pueda consumir, no sé, 100, 200 megas por habitación? Por supuesto que no. Bueno, ¿cómo poder hacer para manejar esa escasez en escenarios de saturación, ¿no? Cuando varios o todos están queriendo consumir entrando por la misma puerta, ¿no? Entonces, en ese caso, lo que podemos hacer es priorizar ciertas aplicaciones, ¿sí? Para que aplicaciones como, por ejemplo, Zoom, Meets, Webex, Microsoft Teams y demás, mismo WhatsApp, ¿sí? Puedan tener una cierta prioridad cuando hay un escenario de saturación versus otro tipo de aplicaciones como puede ser una descarga por torrent o mismo Netflix o mismo YouTube, ¿no es cierto? Entonces, de esa manera, todos van a poder estar teniendo la mejor experiencia posible, ¿sí? Sin pérdida de paquetes o si hay alguna pérdida de paquetes, obviamente por una saturación, que sea para el tipo de aplicación que no es sensible en el tiempo real, ¿no? Eso es importantísimo porque si es una aplicación que no es sensible en tiempo real, como por ejemplo una navegación, ¿sí? Estamos navegando, bueno, simplemente TCP, ¿no es cierto? HTTP se va a encargar de hacer un pedido, una retransmisión de esos paquetes y para el que esté navegando no lo va a sentir. Ahora, para el que está teniendo una llamada, una videoconferencia, sí lo va a notar cualquier pérdida, ¿no? O variación, o mucho delay, o variación en el delay, y se va a escuchar cortado o mal, ¿no es cierto? Entonces, es importante poder gestionar eso de la mejor manera. Bien, hacer una pregunta hasta acá. Bueno, por lo que veo, ¿no? Bien, continuamos. Bueno, y acá ya nos metemos de lleno un poquito en el diseño y hay quizás lo más controversial que genera discusiones. Bueno, ¿por qué solución ir, no? ¿Qué solución vamos a recomendar a nuestros clientes? ¿Sí? Por supuesto que más allá de lo que nosotros recomendemos, siempre el cliente va a elegir la solución más barata y está bien, ¿sí? Ahora, desde nuestro lado, del lado técnico, siempre lo que nosotros recomendamos, y yo recomiendo en particular, y desde la marca también, es ir por una solución con access point de pared, ¿sí? La clásica es o access point de pared, uno por cada habitación, o access points en los pasillos, ¿sí? Y uno cada cierta cantidad de habitaciones, ¿no? Entonces, bueno, uno quizás a simple vista dice, bueno, seguro que es muchísimo más caro una solución con access point de pared. Y la respuesta es no necesariamente, ¿sí? Porque caro en qué sentido, a veces. A ver, ustedes pueden pedirle cotización a sus distribuidores, a sus importadores, pero si vamos al caso en orden de magnitud, más o menos estamos hablando de uno en tres. Digamos, un access point de pared puede ser algo así como un tercio de un access point de pasillo, de techo, un plato, ¿no? Aproximadamente, ¿no? Entonces, bueno, si lo pensamos y hacemos números finos, si ponemos un access point de pasillo cada cuatro o seis, a lo sumo, habitaciones, no estamos tan lejos, ¿sí? En precio, sí, solamente pensando en el hardware, solamente pensando en el access point, ¿no? Pero ahora, dentro de la cuenta total,
no es solo el access point lo que nos va a mover la aguja, sino en muchos casos también quizás el cableado, ¿sí? ¿Y a qué me refiero con esto? Bueno, cada escenario, cada hotel va a ser un mundo, ¿sí? En definitiva, si es un hotel nuevo, por ahí va a ser de una manera, si es un hotel ya existente y se está remodelando, se está modificando, va a ser de otra, quizás el cableado a las habitaciones ya está hecho, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos reutilizar lo que ya está hecho? Bueno, ahí quizás podemos reutilizar el cableado que ya está hecho, realizado en las habitaciones, y quizás, sobre todo en hoteles de bastante categoría, ya quizás ya tienen, incluso antiguos, ya tienen un cableado hecho a la habitación por algún puerto de cortesía. Entonces podríamos reutilizar ese cableado, ¿sí? Conectarle un access point de pared, ¿sí? Uno chiquitito que es más estético, digamos, incluso con un puerto o 4 puertos de cortesía adicionales al que se utiliza para alimentarlo, ¿no? Mediante PoE. Eh, que dicho sea de paso, también estos equipos pueden ser alimentados mediante una fuente independiente de 12 volt, pero también lo clásico es hacerlo mediante PoE, ¿no? Entonces, ¿qué ganamos utilizando un access point de pared? Básicamente olvidarnos cualquier tipo de interferencia, cualquier tipo de bloqueo de las señales, pérdida de calidad de la señal, y eso impacta muchísimo la experiencia del usuario final que se está hospedando, ¿sí? Básicamente nos olvidamos de alguna señal débil que puede ocurrir si utilizamos, ¿no? Del lado derecho un access point de pasillo que obviamente depende mucho del material de las paredes, si hay, a veces en algunos casos puede haber puertas blindadas en cada una de las habitaciones, entonces todos sabemos que, digamos, todo lo que es metal, o ni hablar una puerta blindada, va a ser la kriptonita, digamos, para las señales inalámbricas, entonces bueno, es algo que quizás hasta último momento, hasta que se está haciendo la implementación o ya el hotel está construido, no vamos a poder tener 100% de certeza, ¿no es cierto? Hasta que no se pruebe. Entonces, bueno, puede ser algún riesgo y eso lo que muchas veces se hace es, bueno, en vez de hacerlo cada más cantidad de habitaciones, la implementación de una P de pasillo, poner, bueno, cada 4, ¿sí? Cada 4 habitaciones, digamos, ¿no? De un lado, dos de un lado, dos del otro. Y eso en realidad básicamente está igualando el costo casi de un access point de pared por cada habitación, ¿no? Y sin tener en cuenta el cableado, porque ¿qué puedo hacer? Si yo de todas maneras tengo que dar un puerto de cortesía en cada una de las habitaciones, ¿sí? No solo Wi-Fi, bueno, de todas maneras tengo que hacer un cableado más el access point de pasillo. Por lo tanto, en cuanto a cable, en cuanto a puertos en los switches y por lo tanto en cantidad de switches totales, quizás me va a estar incrementando el costo total, ¿no? Por lo tanto, realmente yo les recomiendo hagan la cuenta cuando tienen que hacer una evaluación, una cotización, hagan quizás o las dos cotizaciones o por lo menos el ejercicio de cotizar o pedir cotización por ambos tipos de soluciones, ¿sí? Porque realmente la diferencia en cuanto a experiencia es abismal, ¿sí? O sea, te olvidas al tener la señal directamente en la habitación, no hay ningún tipo de chance ya directamente en que el cliente tenga una mala recepción dentro de su habitación, ¿sí? Después el problema puede estar, por supuesto, en otro lado, puede ser en el cuello de botella en algún switch, la conexión a internet y demás. Pero ya estamos dejando de lado cualquier tipo de problema en cuanto a pérdida de la calidad de la señal, ¿no? Además que cada access point de pared, bueno, ya lo vamos a ver, pero puede soportar hasta 502 usuarios, lo cual es, bueno, demasiado. Pero bueno, cualquiera va a estar más que suficiente, ¿no? Incluso no hace falta que vayamos a las soluciones o a los access point de pared más caros, ¿sí? Vamos a tener uno de un puerto y otro de 4, Wi-Fi 5, Web 2 o Wi-Fi 6, ¿sí? Pero al tener pocos clientes por cada habitación, relativamente pocos, bueno, cualquiera realmente va a funcionar sin problemas. ¿Sí? Incluso podríamos utilizarlo como una forma de controlar cuántas personas están dentro de la habitación, ¿no es cierto? Así que podría ser utilizado también eh, de esa manera. ¿Sí? Entonces, a modo de resumen, antes de meternos puntualmente en cada una o la gran parte de estas soluciones que podemos ofrecer,
Lo comento así en resumen. Bueno, vamos a hablar del protocolo SON, ¿sí? De la autodescubrimiento de la topología. Vamos a hablar del roaming a nivel de capa 2, a nivel de capa 3, ¿sí? Siendo compatibles con los estándares KBR para roaming. Eso lo que va a implicar es que justamente esa transición entre de un cliente inalámbrico, un teléfono o una compu que se está moviendo a lo largo de un piso, a lo largo del hotel, la transición entre access points sea fluida con la menor o nula pérdida de paquetes, ¿no? Por lo tanto, la experiencia va a ser la mejor posible y, como decíamos, la red se está adaptando a nosotros y no nosotros a la red, ¿no? La capacidad consiguiente de hacer mesh en forma inalámbrica, en forma cableada, cascada, digamos, de los access points, con el segundo puerto disponible en cada uno de los access points, ¿sí? Un control de flujo por aplicación, esto es esta calidad de servicio que comentaba, para poder bloquear, limitar o priorizar tráfico por aplicación, ¿sí? YouTube, Instagram, digamos, no sé, torrent, incluso videojuegos también pueden ser detectados y priorizados o limitados, depende de lo que queramos hacer, ¿sí? Una protección IP68 para los access points de exteriores, si en el caso, si es un hotel en una playa, por ejemplo, o en una zona que tiene una pileta, una piscina, por ejemplo, bueno, es interesante en el exterior que podamos brindar también una solución de Wi-Fi con un access point robusto, ¿sí? Poder generar reportes, ¿sí? Semanales, programarlos, para justamente ir generando documentación y poder ir mostrando si pensamos darle soporte a ese cliente final, a ese hotel, bueno, poder ir mostrando cuál es la experiencia que están teniendo los usuarios por la implementación que hicimos nosotros, ¿no? Poder generar un portal cautivo, muy fácil, lo vamos a ver, mismo desde la aplicación se puede hacer, también desde el dashboard, desde una compu, pero mismo desde la aplicación se puede hacer, poder personalizarlo, agregarle publicidad, video, imagen para, como decíamos, promoción. Pero bueno, adaptar ese portal para, bueno, que se puedan autenticar los huéspedes de distintas maneras. ¿Mm? Poder, desde el punto de vista del soporte, poder compartir proyectos para pedir alguna ayuda sin tener que usar un TeamViewer o un escritorio remoto. eh, Fácilmente compartir proyectos para que, al que se lo estamos compartiendo, todo dentro de la aplicación queda, al que se lo estamos compartiendo va a poder manejarlo como solo lectura o lectura-escritura, tal como si estuviera en el sitio, ¿no? Otro punto importante que me gusta que es poder tener visibilidad de la red en tiempo real, ¿sí? Eso significa poder ver qué está conectado con qué básicamente, ¿sí? Poder hacer ahí un zoom y decir, bueno, en tiempo real, bueno, este access point, ¿dónde está, a qué puerto, de qué switch está conectado, ¿sí? También tener visibilidad de las cámaras, por supuesto que le agregamos toda la parte de seguridad, que es fundamental, también de CCTV dentro de un hotel, entonces poder ver dónde están conectadas esas cámaras, en qué switch, ¿sí? eh, y qué cámara es, cambiarle el nombre y demás para poder identificarlo y no tener que, esto desde el punto de vista del dueño, quizás del cliente final, dueño del hotel, bueno, si cambia por algún motivo de quién es el que le está dando soporte, básicamente no tener que, la persona que va nuevo, no tener que hacer un relevamiento total, ¿sí? Simplemente viendo la aplicación va a poder saber qué hay conectado con qué y tener un diagrama, ¿sí? Para comenzar una documentación, por ejemplo, si no existe hasta el momento. También vamos a mostrar el soporte de protocolos anti-loops como RLDP, que es el propietario, ¿sí? Para sobre todo los equipos más sencillos, los switches más sencillos de acceso, digamos, pero también a nivel de la línea NBS soportan Spanning Tree, Rapid Spanning Tree y Multiple Spanning Tree también, ¿sí? Para compatibilidad estándar con también, si hay ya equipos, hay un escenario de anillo, digamos, en una tipo de topología de ese tipo, eh, bueno, que no se produzcan loops, ¿no es cierto? Vamos a hablar de los routers ya desde el más pequeño, con múltiples puertos WAN, ya desde dos puertos WAN hasta 7 8 puertos WAN, para conectar distintos proveedores de salida de Internet o mismo conectar a otros routers también a través de un puerto WAN, pudiendo hacer balanceo de carga, ¿sí? Eso es activo standby, básicamente uno va esperando que el otro se caiga, o también utilizando un balanceo, o sea, ambos simultáneos, sin que ninguno quede ocioso, pudiendo hacer un balanceo con peso,
Eso implica, por ejemplo, si tenemos dos enlaces, uno principal, quizás uno con más, el doble de ancho de banda que el otro, bueno, poder decir que se envíen dos paquetes para uno y un paquete para el otro, por ejemplo, para no saturar uno mientras están funcionando ambos, o poder separarlo por tipo de tráfico, por VLAN, por ejemplo, poder balancear de esa manera. Y vamos a mostrar también el heatmap, que esto es nuevo, integrado ya en el dashboard y en la aplicación, para justamente poder simplemente subir el plano de la topología y poder que nos haga una recomendación, ir pudiendo posicionar los access points, ¿sí? Nosotros manualmente o que la aplicación misma con inteligencia artificial nos recomiende dónde colocar los access points y qué modelo de access point también, ¿sí? Jugando también con la cobertura en 2,4 gigas o en 5 GHz. ¿Sí? Bien, entonces, ahora metiéndonos en cada aspecto, ¿sí? Un poquito, en forma general, de todas maneras, hablamos de que sea sencilla la implementación, ¿no? Eso lo logramos mediante eh, el autodescubrimiento de la topología, que también nos va a servir, en muchos casos también lo utilizamos para esto, que es para ver en una implementación inicial, ¿sí? Nueva, cableado nuevo y demás, quizás, bueno, hay que hacer algunos ajustes antes de poner la red en producción, de bueno, quizás el cableado puede algo fallar, algún conector, ¿no? Entonces también lo podemos utilizar para eso y ver si se están descubriendo todos, o quizás algún fallo puede haber y poder hacer el autodescubrimiento y una implementación general masiva a los equipos, eh, digamos, genérica, y a partir de ahí empezar con la personalización, ¿no? En forma remota, ¿sí? Porque la implementación inicial la podemos hacer en sitio, pero es una ventaja que luego poder estar modificando cosas, agregando una red de invitados, una separación, distintas VLANs para separar tráfico en forma remota, ¿no? Evitándonos visitas y visitas y en definitiva para todos los integradores poder tener más clientes. En definitiva, puedo escalar más y puedo trabajar remotamente. ¿Sí? En cuanto al portal cautivo, se lo voy a mostrar, pero es muy sencillo, hay un pequeño videito, tanto desde la aplicación como desde la compu, vamos a poder, nos va a ir mostrando a medida que hacemos modificaciones en el portal, con la vista desde un equipo móvil o una computadora. Vamos agregando funciones, por ejemplo, un login que sea con un código de acceso, o que sea con un voucher generado, o que sea por una cuenta, o básicamente que nos pida una registración, o sea, que nos dé acceso pero que nos pida que nos registremos, ¿sí? Clásico escenario para que después teniendo el mail, nombre, apellido y demás, poder después enviar alguna promoción, digamos, por mail masiva a esos clientes, ¿no es cierto? Entonces, siempre es algo bastante útil. Puedo setear varias y puedo ir viendo cómo queda, además de cambiar fondos de pantalla, logos, absolutamente todo, ¿no? Términos y condiciones, distintos mensajes, ahí nombre del hotel y demás, para ajustarlo. Puedo configurar una URL de redireccionamiento posterior al login, ¿sí? Clásico escenario para el hotel. Puedo configurar varios idiomas que ya viene establecido, puedo modificarlo de todas maneras. Y agregar, como decía, una imagen o un video, yo seteando la cantidad de segundos que quiero que se muestre, ¿sí? Previo a que se pueda hacer el skip, digamos, de ese video, esa imagen, para continuar con la conexión, ¿no? En cuanto al mesh, bueno, decíamos que no hace falta ningún tipo de licencia ni ninguna controladora local para poder soportar este mesh entre access points, ¿sí? Se soporta en todos los modelos, salvo los modelos que tienen la F, ¿sí? Que son los que tienen la F desde los puertos de 100 mega. Son los únicos modelos que no soportan tanto de pared como el Wi-Fi 5 con el F, que no soportan el mesh inalámbrico, pero sí soportan mesh cableado, ¿sí? El mesh lo podemos hacer inalámbrico o cableado. Eso implica conectar, por ejemplo, de un puerto del switch a uno de los access points, ¿sí? En el caso que vayamos por la solución de pasillo, y quizás por el cableado tenemos el segundo access point a más de 100 metros, 90, 100 metros que nos permite Ethernet. Bueno, entonces, ¿eso qué implicaría? Y tener que poner algún switch o algo en el medio que repita la señal, ¿no? Entonces, al tener todos los modelos de access points de techo y bueno, y
de pared, lo mismo, un segundo puerto, ¿sí? Tanto de 100 megas o de 1000, depende del modelo, o incluso de 2,5 gigas. Bueno, ese segundo puerto nos permite poder hacer el cableado desde el primer access point al segundo o a un tercero y demás, así poder cascadear, no hay un límite, el cascadeo por cable, y de esa manera nos vamos a evitar, primero, usar un segundo puerto en el switch, por lo tanto ahorrar costos desde de la cantidad de switch, en definitiva, cantidad de puertos que vamos a necesitar, ¿sí? Y además nos permite ahorrar en cableado, ¿sí? Porque vamos a estar usando por tramos, de esa manera llegando más lejos sin tener que tampoco poner un equipo en el medio para repetir la señal, ¿no? Entonces, quizás no en todos los escenarios se va a utilizar este cascadeo, pero da esa flexibilidad que para la hora de una implementación siempre está bueno tener unas bajo la manga, ¿no? Y que esto nos permita, bueno, si hace falta sacar un cableado desde ahí, que puede ser, como decía, a otro access point, pero también puede ser a cualquier otra cosa, ¿sí? No sé, hacia una habitación, por ejemplo, o a bueno, no sé, a cualquier un switch o lo que sea, también es un cable de datos normal, ¿sí? Lo único que sí tienen que tener en cuenta es que no es PoE out ese segundo puerto, por lo tanto no va a poder alimentar una cámara o un teléfono en ese caso. Sí, en los access point perdón, de pared, sí hay un modelo que tiene PoE out AF para alimentar hasta 13 watts, para alimentar el escenario típico es un teléfono IP, pero también podría ser una pequeña cámara, ¿no? Bueno, siguiente, hablando del roaming. Bueno, el roaming es justamente esto, ¿no? Esta transición entre access points, ¿sí? Cuando el cliente inalámbrico, un teléfono o una compu, está moviéndose a lo largo del hotel o de un piso. Esto también aplica, por supuesto, a oficinas, cualquier otro tipo de escenarios, ¿sí? Y nosotros no tener que estar adaptándonos a la red, sino la red a nosotros, ¿sí? Entonces, el equipo va a, va a dialogar, si el access point va a dialogar, digamos, con los clientes inalámbricos y entre ellos van a decidir cuál es el mejor access point para cada momento, para cada uno de esos clientes, ¿sí? Esto se trabaja en forma estándar con los protocolos 802.11 KBR, que cada uno tiene su función, es básicamente, para hacerlo sencillo, que el cliente, digamos, un teléfono pueda, si bien se va a conectar a un access point, uno por vez, pero pueda tener una conciencia, digamos, pueda saber que existe más de un access point cercano, ¿sí? O relativamente cercano, con el que puede llegar a establecer una conexión potencialmente si se mueve ese cliente, ¿no? Entonces, ya previo a hacer la conexión, ya es consciente de esa existencia. Por lo tanto, cuando tenga que hacer esa transición, va a ser mucho más fluida porque eh, ya va a haber establecido ese diálogo con ese otro access point, ¿no? Esto depende de cada uno de esos protocolos, pero también hay otro que es el R puntualmente, que implica que cada vez que hago una transición no tengo que estar renegociando o negociando inicialmente los parámetros de autenticación, de seguridad, ¿sí? Por ejemplo, la contraseña. ¿Sí? Eso es un diálogo entre el cliente inalámbrico y el access point, que si tengo soportado, obviamente que tiene que estar soportado tanto del lado del cliente como del lado del access point, pero si está soportado en ambos, normalmente esto es por software en cuanto a los clientes inalámbricos, ¿sí? Ya no es un protocolo tan nuevo, entonces normalmente está soportado. Lo que se termina logrando es un ahorro de al menos diría 100 o 150 milisegundos, lo cual es bastante en el proceso de justamente autenticación, ¿sí? Si bien en K y B va a haber esa conciencia de otros access point, si no está funcionando el R, bueno, cada vez que haga la transición va a tener que estar negociando. Por lo tanto, va a implicar por lo menos unos 100, 150 o 200 milisegundos para hacer esa transición. En el caso de usar R, eso se puede reducir a unos 50 milisegundos, por lo cual es una experiencia aún mejor, ¿no? Entonces, la recomendación es tenerlo activo para que tengan una referencia en caso de los iPhones a partir de iPhone 7 más o menos, o sea que es no de los últimos, ya está soportado el R y en Android, si no me recuerdo, a partir de Android 11 o Android 10, después les puedo agregar la presentación,
está soportado desde el software, entonces no hace falta que sean los últimos modelos de teléfonos como para que esté soportado eso, ¿no? A ver, voy a chequear si hay alguna pregunta hasta acá. Me preguntan si disponemos de una API para gestión de usuarios. Sí, la respuesta es sí. Les puedo compartir también la documentación, ¿sí? Hay una API para poder hablar con la nube, ¿sí? Para, en este caso, de gestión de usuarios, por ejemplo, generar mediante un software propio, quizás, un voucher es el escenario típico, pero hay varios parámetros que se pueden ajustar mediante el API, así que sí. A ver, gracias ese. El balanceo. Sí, sí, obviamente que esto puede ser más técnico. De hecho, yo me encargo de las certificaciones ahí, para responder a Matías. En cuanto a las implementaciones puntuales, ¿no? Los cambios en la configuración. Por supuesto que no nos alcanza una hora. eh, pero sí, yo me encargo de eso y tenemos todo un equipo también de postventa para una certificación puntual que se llama RSE, ¿sí? Que es un poco más larga, pero bueno, va al hueso, digamos, de la configuración puntual, ¿sí? Todo en español, ¿no? El mesh siempre sobre el primer AP. Es claro, sí, desde el base, digamos, se pueden hacer hasta 3 saltos, ¿sí? Obviamente que esto es un tema de limitación del hardware, digamos, de lo físico de las antenas, siempre hay una reducción aproximadamente a la mitad digamos, el ancho de banda, el throughput que es soportado a medida que vamos haciendo el salto, ¿no? El portal cautivo funciona con equipos de otras marcas. Para el portal cautivo, bueno, un buen punto, el portal cautivo hace falta o un router, ¿sí? De nosotros para que gestionar ese portal cautivo, o si tienen solo access points de nuestra línea y son los Wi-Fi 6, por ejemplo el 2260, G o LE, esos access points pueden crear un portal cautivo sin necesidad de un router, ¿sí? Después, desde el punto de vista de los clientes, sí, da lo mismo que cliente sea, va a poder tener acceso a ese portal cautivo. Sí, sí, de hecho lo voy a editar un poco y lo subo a YouTube, así que va a quedar ese video, Alejandro, este video. Todos los access points cuentan con mesh. Luis, sí, salvo los que tienen la F al final. Son los únicos que no soportan el mesh inalámbrico, ¿sí? Después, en cuanto al mesh cableado, sí, no hay ningún problema. Eh, En caso de que no sea posible cablear, exacto, sí, exacto. El mesh, por supuesto que no es recomendable usarlo masivamente, sino en casos en los que no pueda cablear, exactamente Omar, y necesite hacer una ampliación de la cobertura, lo puedo hacer sin problemas eh, inalámbricamente. Si sirven para FTTH, no tienen puerto PON, ¿no? No tienen puerto PON, así que, pero sí lo puedo conectar sin problemas a una ONT o una ONU por cable Ethernet normal, que funciona como un switch, ¿no? Digamos, esa ONU, puedo conectarlo sin problema. Sí, no hace falta que tenga, sí, combinándolo con lo de pared, sin ningún problema. ¿Sí? No, no hace falta que para acceder a la nube, acuérdense, no hace falta que haya un router o una controladora. Si tengo un solo access point, digamos algo sencillo, también puede ser administrado, perdón, desde la nube sin ningún problema, ¿no? No hace falta que haya algún equipo puntual. Bueno, continuamos entonces. Otro posible o problema común, ¿no? Y justamente con la recomendación que veníamos dando de utilizar access point de pared y al tener uno por habitación, y sobre todo en 2,4, en la banda de 2,4, bueno, no tenemos muchos canales, tres de hecho, ¿no? Que no se superponen entre sí generándose interferencia. Entonces, si tengo muchas habitaciones, tener que ir equipo por equipo para configurar el canal es algo bastante complejo, ¿no? Que además eso, las situaciones, los escenarios a veces pueden variar de acuerdo al entorno y bueno, la operación, la gestión de esto puede ser un problema, ¿no? Entonces, sería bueno, y de hecho es lo que tenemos, una solución para que lo llamamos Wi-Fi Intelligent Optimization, que justamente hace un barrido, lo podemos programar para hacerlo durante la noche, por ejemplo, que va a detectar, depende el modo en que lo configuremos, como profundo o básico,
¿sí? Si es básico, va a analizar a los access points que están dentro de la topología, ¿sí? Pero si lo hacemos profundo, va a analizar también el entorno, ¿sí? Puede ser un hotel que tenga algún edificio o algo justamente adyacente, al lado. Entonces, de esa manera va a ver si hay algún canal puntual que esté generando interferencia y va a decidir él mismo varios parámetros, no solo el canal, ¿sí? Va a decidir el canal, ¿sí? En ambas bandas, en 2,4 y en 5, pero además va a decidir varios parámetros y uno es el de potencia, ¿sí? Lo va a ajustar para justamente por ahí no generar interferencia entre access point, entre distintas habitaciones, por más que cambie el canal. Y además dentro de una habitación no voy a necesitar la mayor potencia seguramente. Pero además también algunos parámetros como el de roaming, la sensibilidad en roaming, si eso implica que seguramente, bueno, voy a tener toda la misma red inalámbrica para huéspedes, que podría ser de un hotel, en cada uno de esos access points de pared, ¿no? Entonces de esa manera los clientes van a poder ir saltando de un access point al otro a medida que van moviéndose. Em, pero bueno, justamente esa sensibilidad de qué tanto va a retener un access point al cliente, también es modificable y lo va a setear en forma automática este protocolo, ¿sí? Entonces, la recomendación y en base a experiencias en implementaciones de hoteles, lo que yo recomiendo es correrlo, ¿sí? Correrlo en forma profunda, quizás con una vez es suficiente, ¿no? Una vez que están todos los access points posicionados en el lugar final, ¿sí? Correrlo y a partir de ahí verificar a ver si hacemos algún ajuste. Normalmente hago algún que otro ajuste, pero es mínimo. La verdad es que la mayor parte de la configuración la hace automática y es correcta, ¿sí? Entonces, realmente va a ahorrar muchísimo tiempo y muchísimo trabajo de no tener que estar uno por uno modificando parámetros, sino que nosotros nos vamos a enfocar en verificar que esté todo ok, que lo que decidió sea correcto y a lo sumo hacer alguna optimización, ¿no? Como para dejarlo perfecto. Bueno, avanzando un poquito a nivel del router, decía que vamos a poder configurar un balanceo de carga, ¿sí? Y esto es tener varios enlaces WAN, uno, digamos, activo standby, si queremos, o utilizando según el tipo de tráfico, según VLAN, quizás que vaya el tráfico solamente por un enlace o por otro. Entonces, eso también lo podemos configurar. Hay distintos modelos. Ahora les voy a mostrar un poquito con distinto soporte de throughput y, en definitiva, de soporte de cantidad de usuarios. Además, vamos a poder gestionar el tema de la calidad de servicio, ¿no? O sea, poder bloquear aplicaciones puntuales, por ejemplo, YouTube o alguna que quiera bloquear directamente, también por filtro URL, o sea, alguna URL que quiera filtrar, hacerlo por aplicación, eso es bastante más escalable, digamos, que hacerlo por IP o por MAC address. También puedo limitar por puerto en un switch, digamos, también puedo hacer ese tipo de filtro y puedo también limitar, si no, priorizar aplicaciones. Justamente, normalmente lo recomendable es todo lo que es tráfico de telefonía, obviamente, o aplicaciones para llamadas o videoconferencias que tenga la máxima prioridad y quizás reducir con la mínima prioridad todo lo que es descargas por torrent, por ejemplo, porque al utilizar UDP va a intentar consumir todo el ancho de banda, ¿no es cierto? No le va a importar nada. También lo puedo hacer por grupos de usuarios, ¿no? Tengo una vila, por ejemplo, o un segmento, o una IP puntual, podría ser la IP no sé, del gerente del hotel. Bueno, le dejo la máxima prioridad para que siempre pueda tener un internet perfecto. Bueno, el mantenimiento remoto, ¿no? Esto es algo fundamental desde el punto de vista de los instaladores o integradores para poder hacer un soporte lo mejor posible en forma remota y en forma viendo la topología en tiempo real, ¿no? Hay un pequeño ejemplo va a detectar, obviamente, al hacer la implementación inicial, todos los equipos, access points, switches, routers, pero además también va a detectar equipos finales, ¿sí? Desde PCs o una cámara, ¿sí? La va a detectar por la MAC address y puedo cambiarle,
incluso la imagen o el nombre, como para darle una identificación y teniendo la topología en tiempo real, estar quizás ayudando, dando un soporte en forma remota, directamente solo mirando la aplicación del teléfono en cualquier lugar, ¿no? Entonces, siempre es algo interesante. Además, también nos va a dar, para lo que es clientes inalámbricos, sobre todo, que es lo sensible, nos va a dar una experiencia, lo llaman el dashboard, lo van a ver, o mismo el teléfono un poco más acotado, lo van a ver como el puntaje de experiencia Wi-Fi, y eso nos va a dar un puntaje como para, en forma gráfica, en forma rápida, poder darle un vistazo a ver si en general, ¿no? Si por colores y barritas, si hay algún problema, puedo identificarlo si varios clientes inalámbricos están teniendo una mala experiencia, una mala recepción, una mala o mucho ruido quizás, ¿no? Entonces nos va a dar un vistazo general que después puedo hilar fino, ¿sí? Meternos, bueno, a este cliente puntual, vamos a analizarlo, ¿sí? Y en base a eso poder ver, qué sé yo, la información de ruido, a qué access point está conectado, en qué canal, ¿no? Cómo es la topología de ese access point, a qué switch, digamos, o cómo está dentro de la topología, cómo es el diálogo, si falló en algo, ¿sí? Entonces podemos hacer un troubleshooting más exhaustivo desde, en ese caso, del dashboard en la compu, pero teniendo un vistazo general al principio como para ver si hay algún problema masivo, probablemente, ¿no? En cuanto a alarmas, bueno, también lo vamos a poder configurar, tanto de CNMP, no en todos los equipos, pero ya se está empezando a desplegar en prácticamente todos, pero en lo que es NBS, los equipos más de agregación, ya está soportado el CNMP también, B2 y B3, B2C y B3, ¿sí? Para mayor seguridad. Pero también, incluso en los equipos más sencillos, más económicos, también está soportado alarmas mediante mail, ¿sí? O directamente en la aplicación o en el dashboard de la compu, también nos va a avisar un montón de parámetros, desde que se cae un puerto, ¿sí? Algo que puede pasar todo el tiempo, eh, de todo, por switch, por categoría, lo puedo hacer en forma masiva, puedo configurar bien granular de qué quiero que me avise y de qué forma quiero que me lo avise, ¿sí? Algunas cosas quizás quiero que me mande una notificación y otras quiero que me mande un mail, ¿sí? Puedo generar grupos de mails, ¿sí? Para decir, bueno, ciertas notificaciones mandáselo a un equipo de IT o ciertas otras al dueño del hotel, por ejemplo, ¿sí? Entonces puedo setear eso bien granular como para tener más flexibilidad. El uso compartido de proyectos, esto está bastante bueno para poder dar un soporte, mismo si utilizan el tag, ¿sí? Que hay un código QR para un WhatsApp que pueden tener soporte en español, ¿sí? Como un nivel uno, ¿sí? No, no es un bot, sino que es una persona real que le va a soporte en español en horarios hábiles. Está en México, entonces tienen un par de horas, 3 horas más o menos, que en Argentina y Chile ahora, pero bueno, en horarios normales de oficina van a poder hacer consultas en español, tanto para abrir un caso como para hacer una consulta de alguna configuración puntual, ¿no? Por supuesto que para casos más avanzados o escalamientos y demás, también estoy yo y el equipo de postventa en Colombia y México para darles también soporte, ¿no? Además del lado de la marca, pero además, por supuesto, los importadores o distribuidores también pueden colaborar. Algo adicional, bueno, el test de roaming, ¿sí? Es algo que es bastante interesante y creo que les va a gustar. Quizás en el futuro podamos hacer una demostración, pero bueno, nos lleva un poco más de tiempo. Y vamos a ver que hay dos tipos de test de roaming. Lo van a ver si entran a la aplicación donde dice Toolkit, ¿sí? O caja de herramientas, y ahí van a ver que hay dos tipos. Bueno, van a ver que dice roaming test, ¿no? Y si entran ahí, van a ver que hay dos tipos. Uno tradicional, ¿sí? Que es más sencillo, básicamente es como un ping, entonces te va mostrando algunos parámetros de, bueno, recepción, RSSI, si hay pérdida de paquetes, latencia, a qué SID estoy conectado, a qué velocidad, qué rate estoy negociando con el access point, ¿no? Y a medida que me voy moviendo, me va haciendo un gráfico, ¿sí? Para después, al finalizar el test de roaming, poder analizar, bueno, a ver cuál fue la fluctuación a medida que me voy moviendo dentro del hotel, ¿no? Pero bueno, es más sencillo, pero bastante útil. Ahora, lo último que tenemos implementado es un test de roaming, pero perdón, con realidad aumentada, ¿sí? ¿Qué significa esto? Es, bueno,
le damos permiso para uso de la cámara y vamos a utilizar la cámara y ir moviéndonos a lo largo del hotel, o esto también obviamente aplica a una oficina o cualquier otro entorno. Entonces, nos va a mostrar la misma información que antes en cuanto a recepción, latencia, qué access point estamos conectados, pérdida de paquetes, velocidad de conexión, pero también nos va a graficar, nos va a dibujar como si estuviera ahí, ¿no? Realidad aumentada, los puntos de roaming, ¿sí? Entonces, nos va a hacer el trazado, ahí como se ve en la foto de la derecha, nos va a hacer el trazado en distintos colores de acuerdo eh, a la recepción que está teniendo ese equipo final con el access point en el que está haciendo, con el que está conectado en el momento, ¿no? Y cuando hay un switcheo, cuando hay un cambio entre un access point y otro, nos va a marcar el punto, fíjense, ahí en la imagen, en la segunda imagen, nos muestra dónde se produjo ese cambio y cómo cambió, ahí no se ve, o muy chiquito, pero dice, pasó de tener menos 75 dBm a menos 41, ¿sí? Ahí cambió, evidentemente, de access point a uno con una mucha mejor recepción, ¿sí? Eh, Mucha mejor señal y tardó unos 44 milisegundos, o sea que hubo un pequeño, el switch, unos 44 milisegundos, lo cual es bien bajo, así que súper aceptable. En ese caso, evidentemente, está activo también 802 KB y R también, ¿no? Para poder lograr esos tiempos. Sí, a ver, em, a ver, estoy checando a ver si hay alguna pregunta. Top Talker, sí, sí, es correcto, Daniel. También podemos verificar, sí, esto, perdón, no lo comenté, pero bueno, sí, siempre algo más hay. Podemos ver, digamos, ordenar, digamos, tanto access point como clientes por cantidad de tráfico utilizado, ¿sí? Y podemos verificar si lo habilitamos en el router, para esto sí hace falta un router, también por aplicación o por tráfico, digamos, ¿sí? Por URLs, incluso por tipo de tráfico poder ver, por ejemplo, si YouTube fue un top talker en cuanto a aplicación, ¿sí? Para, en forma masiva de todos los clientes, ¿no? Sí, también puedo ver eso. Eh, para, eh, a ver, Andrés pregunta, para tener el portal cautivo de administrar ancho de banda por aplicación, tengo que poner un router. Para gestionar el administrar el ancho de banda por aplicación, sí hace falta un router, porque eso se configura en la interfaz WAN. eh, pero para el portal cautivo, puede usar un router, pero si tengo Access Point Wi-Fi 6, puedo gestionarlo directamente en el Access Point, ¿sí? Sin necesidad de un router. En español, sí, sí, la aplicación está en español. El dashboard en la compu, no, por ahora no. Va a estar, pero todavía no está en español. Está solamente en inglés el dashboard. O en chino. Eh, Buenísimo el roaming. Sí, la verdad que es algo, les recomiendo probarlo. Tienen, a ver, en Toolkit ahora hago el switcheo, sino a la aplicación y les muestro, pero por temas de tiempo también quiero acelerarlo. Eh, sí, la verdad que es algo que tiene bastante impacto desde lo visual, ¿no? Como para también ustedes poder mostrarlo, hacerlo como un reporte, porque eso es lo que les iba a mostrar ahora. Posterior a hacer ese test, les va a hacer un reporte, lo cual lo pueden anexar también al hacer el entregable, digamos, al dueño del hotel, al cliente final, por decirle, mira, está toda la implementación, etcétera, pero después también simular, digamos, un huésped, cómo va a poder moverse dentro del hotel sin pérdidas o con una buena experiencia, ¿no? Basado en la implementación hecha, ¿no? Entonces, siempre es un valor que da también un aspecto y una profesionalidad bastante mayor, ¿no? Entonces, eh, siempre también eso está bueno que haya un reporte para eso, ¿no? Más gerencial. También otra forma de otra vista, digamos, de poder generar este test de roaming es lo que se llama ahí una vista global, ¿sí? Que es, en lugar de hacerlo con realidad aumentada, hacerlo con el plano. Puedo cargarle el plano y básicamente nos va a mostrar similar a lo del realidad aumentada, pero en 2D, digamos, ¿no? Entonces de esa manera también nos va a hacer un reporte y mostrar después todo ese trayecto, gráficos de, bueno, las velocidades que fue alcanzando, picos o valles, digamos, latencia, tiempo en el roaming y demás, ¿no? Algunas otras cositas que tienen que ver con esto de realidad aumentada es
Bueno, todos sabemos que cuando al principio se implementa, el cableado es hermoso, está todo hecho perfecto, pero a medida que pasa el tiempo, se termina convirtiendo en un maraño de cables indescifrable, ¿no? Entonces, cuando tenemos que hacer el troubleshooting o verificar a ver qué está conectado con qué, bueno, podemos ya, como sabemos, utilizar la visibilidad de la topología en tiempo real, pero algo que podemos hacer es utilizar este donde dice AR panel y básicamente en los equipos que está soportado, en la mayoría de los switches, básicamente como poner el teléfono a la cámara sobre el switch y nos va a decir qué hay conectado a cada uno de esos puertos, ¿sí? Toda información que tiene desde la aplicación, ¿no? Como si lo viéramos de la topología en tiempo real. Entonces, de esa manera, en forma sencilla, podemos ver qué hay conectado a qué puerto sin tener que estar o viendo la topología en tiempo real o la clásica de desconectemos y a ver qué se cae, ¿no? Tratemos de evitar eso. Otro punto es el que se integró ahora en la aplicación y en el dashboard, que es el heatmap, ¿no? Heatmap es cargando un plano, vamos a poder en PDF o JPG, una imagen, ¿sí? No hace falta que sea un DWG, AutoCAD también podría ser, poder cargar el plano, ¿sí? Vamos a setear, digamos, alguna escala, ¿sí? O podemos, o sea, para que tenga una referencia y a partir de ahí vamos a poder hacerlo tanto manualmente, el seteo del grosor de las paredes y pérdidas, digamos, pero también lo va a poder autorreconocer, ¿sí? Entonces, simplemente subiendo la imagen va a poder reconocer el grosor de las paredes y demás, ahí un poquito se ve, para justamente no evitarnos ese proceso, ¿sí? Y que sea mucho más sencillo y más rápido generar este heatmap y un reporte al final, ¿no? Entonces, una vez hecho eso, además podemos pedirle que nos haga la localización, el posicionamiento de cada uno de los access points, para dar una cobertura completa, ¿sí? Entonces nos va a decir qué access point nos recomienda y dónde posicionarlo, ¿sí? Después, obviamente que le puedo hacer ajustes o puedo hacerlo manualmente, cambiando de access point eh, o de tipo de equipo como para ir viendo cómo se comporta en cada una de las bandas, ¿no es cierto? Y algo interesante al final de este proceso del heatmap, que vamos a poder exportar un reporte en doc o en PDF con todo como una propuesta, ¿no? Incluso podremos agregarle la cotización, cambiar logos y demás para personalizarlo para ustedes y poder decir, ok, este es el costo de cada uno de los access points, este es el proyecto, este es el reporte, incluye tales equipos, tal modelo, tales características, con el mapa, ¿sí? Ahí como se ven colores, la cobertura, cómo quedaría en 2,4, en 5, ¿sí? Incluso se pueden posicionar, si bien nosotros no probemos cámaras, se pueden agregar cámaras, se configura ciertos parámetros como ángulo y demás, y se va a poder posicionar dentro del mapa, ¿sí? De esa manera poder decir, agregar también el aspecto, el apartado de cámaras de seguridad al, al reporte, ¿no? Entonces, eso, anexarlo a una documentación nuestra o utilizarlo como base y modificarlo a nuestro gusto. Entonces, bueno, son algunos de los puntos fuertes, pero también seguimos trabajando en agregar nuevas funcionalidades. De hecho, si tienen algún feedback, ustedes me pueden comentar directamente, bueno, alguna característica, alguna función que quizás existe en la competencia y todavía nosotros no soportamos, o que les gustaría hacer. Ahí, por ese lado, les comento más de lo interno, hay una buena recepción por ese lado y somos, si bien quizás hay algunas cosas que todavía faltan, viene avanzando bastante rápido con implementación de funcionalidades o protocolos nuevos a lo que es el soporte. Entonces, ahí cualquier feedback, alguna mejora que quieran proponer, totalmente abierto a sugerencias, ¿no? A nivel de portfolio, a nivel de equipos, bueno, nos vamos a extender un poquito en el tiempo. A nivel de equipos, bueno, vamos a ver un poquito, este es digamos, el slide que muestro siempre de todo el portfolio de la línea SMB. Eh, pero bueno, vamos a focalizarnos en el escenario de hoteles, exclusivamente lo que es, o sobre todo lo que es switches, access points y routers, obviamente. Entonces, desde el punto de vista de los switches, bueno, tenemos algunos que son capa 2, ¿sí? O algunos que son capa 3.
¿sí? Entonces, tenemos versiones con todos puertos de 1 giga, tanto cobre como fibra, como también puertos de 10 giga en fibra, ¿sí? Que son la línea 3200, que tiene 10 gigas, según después distintos sabores en cuanto a cantidad de puertos, o tipo de puerto, porque también hay modelos con muchos puertos de fibra, 24 puertos de fibra, además de 10 gigas, como para usarlo como equipo de agregación. Ahora les voy a mostrar un ejemplo de una topología típica, ¿no? Pero bueno, también existen de la línea NBS, otra línea de equipos que además ya no es solo capa 2, sino que además tiene algunas funciones que suelen estar en los routers, y por eso es un equipo en capa 3, además de poder rutear, tanto estático como dinámico mediante OSPF. También se pueden stackear, ¿sí? Hasta dos equipos, tanto en la 5100 como 5200, ¿sí? 5100, acuérdense que son todos de 1 giga. Bueno, y a partir de eso se pueden setear también algunos parámetros, servidor de HCP, entre otras cosas, eh, como para también poder distribuir la red y no tener que tenerlo todo concentrado en un router, ¿no? Y que justamente tengo al final de esta presentación un pequeño diseño, digamos, como para tenerlo de referencia. Ideal, obviamente que después uno lo va modificando en base también al presupuesto, pero me parece interesante como discusión, ¿no? Podemos setear después una otra presentación por Zoom para hablar de eso. ¿Sí? Les dejo también una pequeña comparativa, como para tener de referencia de capacidad de los equipos, ¿sí? Y a nivel de access points, bueno, acá tenemos bastante para hablar. Vamos a hablar sobre todo los de pared, ¿sí? Wi-Fi 5. Acuérdense que todos los equipos nuestros que sean Wi-Fi 5 son Wi-Fi 5 Wave 2. Eso permite el soporte de MU MIMO, ¿no? Multi-User MIMO. Eso implica que el access point puede dialogar con más de un cliente simultáneamente, ¿sí? Dependiendo de la cantidad de antenas internas que tenga. Y también el cliente va a poder hablar con varios al mismo tiempo, ¿no? Versus la versión 1 o el Wave 1 de Wi-Fi 5, que es uno por uno SU, lo que se llama SU MIMO, ¿no? Single User MIMO, que implica tener que hablar de a uno por vez, ¿no? Entonces, cuando tenemos una alta densidad de clientes inalámbricos en la topología, puede ser una sala de conferencias, en el lobby, ¿no? Ahí la diferencia se nota bastante, ¿sí? Diría a partir de unos 5 o 10 clientes inalámbricos se empieza a notar porque es un tema de latencia. eh, entonces, para un escenario de un hotel un poco más exigente, si bien si no podemos por ahí darnos el lujo de por ahí ir ya a Wi-Fi 6, bueno, poder mantenerlo en Wi-Fi 5 versión 2 ya es bastante cercano, digamos, en términos de experiencia en el tráfico de bajada con lo que es Wi-Fi 6. Entonces tenemos dos modelos, ¿sí? Tanto Wi-Fi 5 como Wi-Fi 6, uno con 4 puertos, 5 totales en realidad. Uno se alimenta para alimentarlo mediante PoE, uno con 4 de salida, ¿sí? De los cuales uno es PoE out, ¿sí? Es 2x2, y van a ver en cada uno la cantidad de usuarios máximos soportados, esto es por hardware, 110, y una recomendación que por supuesto es una recomendación genérica, va a depender eh, del uso que se le dé, no el tipo de tráfico, el perfil de tráfico que va a tener en ese escenario donde esté implementado. Pero bueno, acá dentro de estas posibilidades, lo que recomendaría si tenemos que ir a una solución lo más costo efectiva posible es ir, por ejemplo, con el RAP 1200F, ¿no? Ese es el que tiene tanto el puerto eh, o el 1201, ¿no? Pero el 1200F es el más económico y ese es el que tiene un puerto de cortesía y un puerto para alimentarlo mediante PoE, ¿no? Entonces, si bien es un puerto de 100 megas, es más que suficiente para una habitación, ¿no? Poder dar 100 megas, por más que sea el cuello de botella, es más que suficiente para una habitación, y vamos a poder reducir el, el costo bastante de lo que es por lo menos los equipos de red, ¿no? Wi-Fi 5 Wave 2. Existe una alternativa con puerto de Giga, ¿sí? Que es exactamente igual el Access Point, pero tiene un puerto de Giga en tanto de uplink, digamos, como el de cortesía, que es el 1201, ¿sí? Y después el 1200p, que es el que comentábamos, que nos permite quizás ahorrar si tenemos
Esto también puede ser útil para algún escenario, alguna oficina o alguna sala de reuniones en un hotel mismo, en vez de estar poniendo un switch o varios puertos en la mesa, que puede ser típico, eh, y algún access point arriba en el techo, poder poner directamente uno de estos, que para una sala de de una reunión va a ser más que suficiente, y directamente de ahí lo puedo utilizar como switch, ¿no? Porque directamente de ahí puedo sacar cuatro puertos por ahí para un teléfono IP, quizás que puede estar ahí, o para un televisor o algo que requiera una conexión, digamos, más estable que hacerlo vía Wi-Fi, pero además también dar Wi-Fi para los clientes inalámbricos de esa sala y también algunos puertos de cortesía, ¿no? Entonces, de esa manera estoy cableando, utilizando un solo puerto del switch hasta ese access point, en lugar de estar cableando, utilizando varios y cablear hacia esa sala, ¿sí? Ahorrándonos también en cableado. Por lo tanto, eso es lo que comentaba antes, ¿no? De pensar un poco la solución en la cuenta total. Y bueno, los homólogos, digamos, a nivel de lo que es Wi-Fi 6, ¿sí? AX3000, con hasta 502 usuarios máximos por hardware soportados, pero bueno, dependiendo el escenario, de todas maneras es más que suficiente para una sala de reuniones o una habitación, ¿sí? Siendo más estéticos, ¿sí? Os les muestro unas imágenes. A nivel de access point de techo o platos, bueno, desde Wi-Fi 5 o Wave 2, como decíamos, todos tienen dos puertos uno para alimentarlo y otro de datos para poder hacer ese cascadeo. ¿Sí? Pueden ser alimentados mediante PoE o con una fuente individual. Acuérdense que el segundo puerto no es PoE out, ¿sí? Así que solamente me va a dar datos para el segundo access point o lo que quiera conectar. Y después vamos a tener variantes, ¿sí? Son 2x2 en lo que son Wi-Fi 5 Web 2, pero ya en lo que es Wi-Fi 6 tenemos el G, que es 2x2, ¿sí? Y después el 2260E, que es 4x4, o el H, ¿no? Para una mayor, eh, digamos, una mayor escalabilidad cuando hay alta densidad de clientes inalámbricos. Son como las manos, de alguna manera, para entregar paquetes a los clientes inalámbricos, ¿sí? Mientras más cantidad de manos tenga, en definitiva va a poder hablar con más al mismo tiempo, ¿sí? O con mayor velocidad, en definitiva, ¿sí? Dependiendo del escenario. Entonces, para alta densidad, les recomiendo el 2260E, o sea, una densidad bastante alta, puede ser en un escenario, una sala de conferencias con potencialmente mucha cantidad de clientes, ¿sí? Y separar, quizás poner más de uno, de esa manera también pudiendo configurar, muy sencillo, por flujo o por cantidad de clientes, ¿sí? El balanceo entre los access points, ¿no? Si hay más de un access point en un espacio reducido, bueno, que puedan entre ellos balancearse y que no todos se quieran conectar, todos los clientes se conecten a uno potencialmente y el otro quedando con poco tráfico o sin hacer mucho, ¿no? Quedando más ocioso. Entonces se puede setear fácilmente un control digamos, un balanceo por cantidad de clientes o por flujo, ¿no? Algo mucho más dinámico. Bien. Y a nivel de access point de exteriores, recuerden que todos son IP68. ¿Mm? Y bueno, después hay también en cuanto a temperaturas, el rango también es bastante importante, algunos hasta menos 40 grados porque tienen un heater, tienen como si fuera una pequeña estufita dentro, ¿no? Para escenarios de bajísimas temperaturas o me han comentado también en escenarios, por ejemplo, una implementación por un cliente un frigorífico, ¿no? Que no está en la Antártida, pero también tiene temperaturas súper bajas, entonces es importante que el Access Point lo soporte. ¿Sí? También con dos puertos, ¿sí? Y en algunos casos con puerto de fibra también para dar flexibilidad en una implementación de mayor distancia, ¿no? Hay variantes en cuanto a formatos de forma y, eh, digamos, depende para el escenario. Tener en cuenta que incluyen todos los accesorios que se ven en las imágenes, ¿sí? Bracitos y abrazaderas están incluidas dentro de la caja, ¿sí? No hace falta comprarlo aparte. Bueno, a nivel de soluciones típicas, les hago un pequeño panorama de algún tipo de implementación y qué tipo de equipo poder implementar en determinada habitación o sala, ¿sí?
Y a nivel de topología, algunas recomendaciones, que por supuesto esto lo pueden adaptar a sus necesidades, pero bueno, algún router de la línea EG, ¿sí? O NBR, y algún equipo de core, uno o varios, ¿sí? De la línea NBS, normalmente en 10 gigas, ¿sí? Y después de acceso poder usar NBS o de la línea ES200, ¿sí? Todos administrables en la nube, con protección a nivel de loops y demás, ¿sí? Y a partir de ellos, con PoE, alimentar a los access points de, tanto de techo como de pared, según el escenario, ¿no? Ahora lo que último que me queda, y perdón por la extensión, quiero chequear las preguntas y mostrarles un poco una solución, digamos, validada por nosotros, escalable, un poco más técnico va a ser esta parte, pero bueno, está bueno si se da la discusión, después podemos setear otra reunión, digamos, a través de Zoom podría ser para justamente discutirlo y que me pueden plantear, digamos, críticas o recomendaciones o escenarios para discutirlos también entre todos. A ver, en los AP exterior en Wi-Fi me pregunta Jorge si podemos hacer limitaciones de aplicación. Se puede hacer, pero no con el access point únicamente, ¿sí? Para poder hacer el tipo, esto de la gestión del ancho de banda o limitaciones por aplicación, hace falta un router, ¿sí? Eso siempre. Cualquiera de los routers lo va a soportar. La diferencia va a ser en qué tanto tráfico, qué tanto throughput va a soportar cada uno de los routers. Para poder implementar, me pregunta acceso web, implementar el portal cautivo, no necesariamente tengo que reemplazar switches routers que ya tenga el cliente, se puede hacer agregando APs en la instalación, correcto. Sí. Ahí en ese caso el portal cautivo va a estar hosteado, digamos, por el access point Reggie, ¿sí? El archivo del heatmap puede ser PDF, puede ser JPG, DWG de AutoCAD, algún que otro formato más. Disponibilidad de los equipos, hay disponibilidad de equipos tanto APs como switches, ¿sí? Pueden consultar con nuestros importadores, ahí le vamos a enviar también por correo, gracias Chris. En modos mesh se puede instalar tres access points de la línea X en cascada, sí, hasta tres, justamente, tres saltos. ¿Y qué rendimiento? Bueno, eso va a depender también de la cantidad de antenas. En cuanto a lo que es algunas pruebas que hemos hecho con access point de 2x2 antenas, en este caso lo hemos probado con exteriores, pero también de interiores, es lo mismo. Sin cascadear, estás en torno a los 800-900 megas por segundo, Wi-Fi 6, ¿sí? Lo vas reduciendo, se va reduciendo a la mitad, ¿no es cierto? Entonces, el throughput real, ¿no? No el teórico. Entonces, bueno, normalmente lo vas reduciendo hacia la mitad por cada salto que hagas, ¿sí? Eso es por el uso de la antena que tienes que hacer en los dos sentidos. Mm. Sí, exacto, Luis. Hasta tres. No, en forma inalámbrica es hasta tres saltos. En forma cableada, la verdad no tenés límite y eso va a depender, en el caso de que utilices Access Point con puertos de 1 giga, bueno, tu posible cuello de botella va a ser ese, si vos cascadeas muchos, ¿no? En algún punto, en el primero puedes llegar a tener un posible cuello de botella, ¿no? Pero es de 1 giga, lo cual es bastante alto, si, salvo que cascadees 20, ¿no? Y dependiendo también de los clientes inalámbricos que le conectes, el uso de ancho de banda, eh, bueno, probablemente que no sea el mayor de los problemas, ¿no? Entonces, a nivel cableado, no hay una limitación en realidad. En la topología puedo usar el router directamente sin un switch. Sí, sí, sin ningún problema. Podría conectar del router a. De hecho, el router tiene varios puertos WAN, ¿sí? Y algunos LAN, ¿sí? O algunos que sean LAN WAN, digamos, depende, lo puedo setear según lo que necesite. Y ahí al puerto LAN poder conectarle un access point, por ejemplo. Sí, no hace falta que a eso le conecten un switch. Sí, de hecho, hay algunos routers que soportan PoE, por lo tanto, puedo alimentarlo también por PoE ese access point, Matías. Bien, avancemos lo último, entonces, y ya no le saco más tiempo.
les muestro una pequeña solución, ¿no? Como para modular, ¿sí? Como para que lo tengan en cuenta en cuanto un poco más técnico, pero me parece que es útil, ¿no? ¿Sí? Entonces, le doy un pequeño ejemplo. Para comenzar, ¿no? Pensamos siempre en tener un router que sea un borde de internet, ¿sí? Puede ser un equipo de la línea EG o NBR, ¿sí? Desde el 105 o el 210 o el 310, ahí vamos a poder utilizar el modelo que más se adapte al throughput que vamos a estar necesitando para ese escenario. Pero en definitiva, lo que les quiero mostrar es la forma de escalar fácilmente una red, pero teniendo con un montón de características de redundancia, de modularidad para poder crecerla a medida que va creciendo la necesidad y tener aprovechar un montón de estas características que no requieren licencias ni nada, que solamente con la configuración, ¿no? Entonces, ¿por qué no? ¿O qué mejor que poder sacarle el mayor jugo posible, ¿cierto? Y poder escalar a una red de hasta 500 access points, que es bastante grande, sin tener que pasarnos a un escenario o de utilizar equipos enterprise que obviamente van a tener otro costo, ¿no? Entonces vamos a poder ser bien competitivos en escenarios incluso bastante grandes, ¿no? Pero también aplica para escenarios más pequeños, ¿sí? Esa es la idea de la escalabilidad, de la modularidad. Entonces, algunos eh, parámetros generales, ahí hay, por ejemplo, algún seteo de direccionamiento y VLANs, ¿sí? Vamos a setear una VLAN, puede ser la uno o podemos usar otra sin problemas, para lo que es tráfico de gestión nada más, ¿sí? Cuando ustedes implementan una red, un escenario, van a ver que utiliza siempre de fábrica la 192.168.110.0/24, ¿sí? Podremos setear para que utilice otra sin ningún problema, y por ejemplo la VLAN uno, ¿no? Después, la idea es utilizar la línea NBS 5100 o 5200 que tienen funciones de capa 3, ¿sí? Con PoE o sin PoE incluso, que eso nos va a permitir utilizarlos como equipos de core, ¿sí? Yo lo pongo aquí como, lo agrupo en un nodo, ¿no? Entonces puedo tener uno solo o puedo tener dos, stackeándolos, ¿sí? Eso nos permite también redundancia, ¿no? Em, y poder, acá ya empieza a ser importante, poder setear una VLAN y un segmento de red, ¿sí? Fíjense, por cada uno de los access points o por cada uno de los SSIDs que va a estar publicando cada uno de los access points, ¿sí? Va a haber una red típica que va a ser la red de huéspedes, ¿no? Con el nombre del hotel, por ejemplo, que va a estar desplegada por cada uno de los access points. Pero, además, si en algunos Access Point va a haber alguna otra red interna, corporativa o demás, de algún área puntual del hotel, bueno, también se puede desplegar. La idea es que cada una tenga su segmento diferente. Y ahí ustedes me van a decir, bueno, pero si haces eso, ¿no perdés el roaming? Esa es la gracia. No. ¿Por qué no lo perdés? Porque ahí es donde entra en juego el roaming de capa 3, ¿sí? El roaming de capa 2 es solamente si todo está en la misma red. Ahora, si todo está en la misma red, eso implica que ese dominio de broadcast es muy amplio, ¿sí? Las MAC address de cada uno de los equipos finales, probablemente también de las cámaras y demás, va a estar todo dentro de la misma red. Eso hace que haya muchísimo volumen de tráfico broadcast y todos los equipos están procesando todo el tiempo mucho, no solo por el tráfico, sino también el procesamiento que les implica. Por lo tanto, va a haberse reducido muchísimo la performance, tanto de la red como de los equipos, ¿sí? Entonces, lo mejor es contener lo máximo posible esos dominios de broadcast, pudiendo setear una VLAN y un segmento de red independiente por cada uno de los access points, por más que cada uno publique la misma red, ¿sí? Acá le puse un ejemplo de habitación 01, pero en realidad, como dijimos, sería el mismo SSID que sería el nombre del hotel, por ejemplo, ¿no? Pero cada uno con una VLAN diferente, y fíjense, 10.1.101.0 y 10.1.130.0, ¿no? El 10, bueno, sería parte del segmento de red privada, eh, y el segundo octeto, el uno, podría ser del nodo uno, ¿no? Simplemente un tema de orden nada más, ¿sí? Y a partir de ahí puede ir creciendo para tenerlo ordenado cada uno con una VLAN, ¿sí? Ahora, ¿dónde se enruta esto? Bueno, no tiene que ir hasta el router a enrutarse, ¿sí? Sino que se puede hacer distribuido. ¿Distribuido en dónde? En el equipo, en el switch capa 3 del nodo, ¿sí? Puede ser uno, o si hay dos, funcionan como uno solo, está quedándose.
¿no? Entonces, de esa manera, esas MAC address, esos ARPs, ¿sí? Para esa resolución de IP con MAC, simplemente va a estar contenida en cada uno de los nodos, no tiene que viajar hasta el router. Por lo tanto, ¿qué me va a permitir esto? Que no necesito un router súper caro, súper potente y que vaya creciendo a medida que va creciendo la red y la cantidad de usuarios inalámbricos, sino que eso se va a mantener, ¿sí? Porque lo único que va a ir creciendo es la cantidad de, por ahí, o el soporte que voy a necesitar dentro de cada uno de estos nodos. Por lo tanto, puedo ir creciendo modularmente, ¿sí? Sin tener que hacer un recambio de la red gigante, ¿no? Manteniendo redundancia y demás, ¿sí? Acá lo hice acotado, pero vamos a ir creciendo esta red, ¿sí? Además, si quiero crecer en cantidad de access points, puedo setear, esto es opcional, pero puedo setear una controladora de acceso, que es básicamente un router, ¿sí? En modo acceso, ahí dice AC Mode, es Access Controller Mode, y esto es para poder crecer hasta 500 access points, todo en la misma topología dentro de la línea azul SMB, ¿no? Entonces puedo crecer un montón, ¿sí? Sin tener que, digamos, tener algo muy caro, ¿sí? Digamos, un routercito de estos no es algo caro, por lo tanto me permite crecer sin una inversión muy grande y sin tener un router gigantesco también para soportar esa cantidad de RPs, no solo de tráfico, ¿no? Entonces, bueno, acá un nodo genérico, bueno, ¿qué tipo de equipos podríamos utilizar? Le dejé los modelos para que también puedan pedir cotizaciones, ¿sí? Acá, como habíamos hablado del recomendado, alguna descripción del 1200F, el access point de pared. ¿Mm? También están las versiones Wi-Fi 6. Y como router de borde, ¿sí? Hasta 2,5 gigas por segundo es el router LG 310, pero el NBR, por ejemplo, ya el 6205 es bueno, un router que además es un gateway de seguridad en definitiva, que además tiene funciones de IPS, ¿no? Entonces va sin necesidad de licencias, va a descargar como si tuviera un antivirus incorporado, ¿sí? Para poder prevenirme de incluso algunos ataques, ¿sí? Sin ser un firewall, pero me va a brindar mayor seguridad que un router sencillo, ¿no? Bueno, ¿qué pasa si crecemos la red? Fíjense cómo pasé de un nodo a dos, ¿no? ¿Y qué cambió? Prácticamente nada. Lo único que hice fue duplicar lo que ya tenía en el nodo uno, ¿sí? ¿Y qué le estoy agregando? Bueno, le estoy agregando, ahí está viendo el emotion, sí. Le estoy agregando un segundo enlace al router, justamente para que el router pueda llegar, digamos, se pueda salir a internet mediante el nodo uno o mediante el nodo 2. Eso es para redundancia, opcional obviamente, pero recomendable. Y un enlace, pueden ser múltiples enlaces entre los nodos, ¿sí? Acá pueden ser, utilizando agregación de enlace, puedo poner varios, ¿sí? Acá justamente saqué el stack, pero para que se entienda, acá dentro de cada uno de estos dibujos de switch pueden ser hasta 2 NBS 5000 y voy a dejar pasar que VLANs, un troncal capa 2. ¿Y por qué tiene que ser capa 2? Porque para el management, para poder utilizar el autodescubrimiento de la topología, tienen que verse junto con la controladora, fíjense, la VLAN 1, tienen que verse entre todos los nodos, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Ahí la VLAN 1 no va a ser para tráfico, va a ser solamente, o sea, no va a ser para tráfico de los clientes finales, ¿sí? En las habitaciones, sino que va a ser solamente para el tráfico de management, solamente para que darle la instrucción a los equipos y configuración, ¿sí? Entonces va a ser mínimo ese tráfico, no va a ser relevante. Y vamos a querer que hablen OSPF entre el router con cada uno de los equipos de nodo, ¿sí? ¿Y eso para qué es? Para que, como yo dije, que cada uno de los access points va a tener su VLAN y su red, ¿sí? Su segmento de IP. Bueno, y el punto de demarcación, digamos, el gateway de de esos access points y de los clientes de esos access points no va a estar en el router de borde, sino que va a estar en el equipo de nodo, en el switch L3, ¿sí? Bueno, esas redes, depende de la cantidad de access point que ponga, vamos a tener que compartirlas en forma dinámica con el router y con otros switches de nodos, con los otros nodos, para que pueda haber tráfico entre nodos también, potencialmente si lo necesitara. Entonces, de esa manera vamos a utilizar OSPF y vamos a dar una VLAN específica para OSPF, ¿sí? Bien.
Espero que hasta ahí vayamos bien. Si esto lo quiero crecer aún más, fíjense, puedo ir agregando nodos, ¿sí? Nodo 3, nodo 4, bueno, nodo n puse, porque justamente, bueno, todos los nodos que yo quiera los voy a ir conectando entre sí en forma de anillo, podría ser, o un mesh parcial, o como yo quiera, en definitiva, para tener cierta redundancia y dentro de la factibilidad del cableado y demás. Entonces, ir conectando a los nodos, cámaras incluso, una red de seguridad, ¿sí? Que ahí va a depender, ya ahí se me escapa un poco, pero dentro de las limitaciones que pueden tener los NVR de tener que sí o sí necesitar que todas las cámaras se vean, digamos, local, como estando en la misma red, por eso ahí puse la VLAN 200 pasada por todos los troncales, ¿sí? Pero si eso se puede resolver localmente dentro del nodo, bueno, si se pueden rutar ahí y que no haga falta que cada una de las cámaras esté en el mismo segmento de red que el NVR, eh, bueno, entonces de esa manera también lo podría distribuir, ¿sí? De la misma forma que estoy haciendo con los access points. Eso va a depender de limitaciones digamos, del proveedor en cuanto a cámaras y NVR, pero desde el punto de vista del diseño es la misma idea, ¿sí? Tanto para access point de techo, de pared, lo que quiera conectar. Fíjense, puse ahí algunos ejemplos. Pero bueno, es como para que lo tengan de referencia en cómo podemos ir comenzando con una red, digamos, pequeña, con un nodo, ¿sí? Dos, por ejemplo, y a partir de ahí ir creciendo, ¿sí? Teniendo redundancia y teniendo escalabilidad, ¿no? Entonces la red puede ir creciendo sin problemas a medida que se necesite, pero manteniendo modularidad y sin tener que, al ir creciendo, tener que poner un router, si muchas veces todo está en la misma red, el rendimiento va a ser malísimo, por las tormentas de broadcast, sí, por el tráfico de broadcast, por la cantidad de RPs que va a tener que estar resolviendo ese router. Bueno, voy a tener que ir creciendo poniendo un router más potente. En cambio, al hacerlo de esta manera, el router para el router va a ser prácticamente lo mismo que tenga un nodo, dos o 20, ¿sí? Lo único que le va a cambiar es, bueno, la cantidad de tráfico que va a tener que procesar probablemente. Pero bueno, eso es algo también relativo, ¿no? Pero desde el punto de vista de la escalabilidad se mantiene. Entonces es algo eh, a tener en cuenta. Bueno, y dejo ahí, perdón que mucho texto, pero se los dejo para que después lo puedan ver, pero es básicamente los puntos a tener en cuenta dentro de este diseño, ¿sí? Que sea rápido y fácil de desplegar, ¿sí? Como estuvimos viendo, tanto por una red pequeña como una red un poco más, hasta 500 access points, bastante grande. Utilizando SON se van a autodescubrir, ¿sí? Y a medida que vayamos agregando equipos también se van a descubrir e incorporando a la red sin tener que darle la configuración manual a cada uno. Una solución de core, acceso o distribución distribuido, y eso implica que no está todo concentrado en un equipo o no hay mucha dependencia de un equipo, ¿sí? Al estar distribuido la función de capa 3, ¿sí? De gateway, digamos, de cada nodo está concentrada en uno o dos equipos del nodo, ¿no es cierto? Entonces, de esa manera puedo crecer en forma escalable y distribuida, ¿no? Entonces, acá les dejo lo que estuve comentando de los RPs y las MAC que no están, digamos, expandidas a lo largo de toda la topología, sino que eh, están contenidas, ¿no? Eso también nos va a ahorrar costos, no es un tema nerd, digamos, de diseño, sino que nos va a permitir ahorrar costos en los routers, por ejemplo, ¿sí? Las limitaciones o escalabilidad que puedo tener, bueno, se soportan en los switches NBS 5100 o 5200 hasta 32 SBIs, Interface VLANs, digamos. Eso restándoles la de management y OSPF, nos quedan 30, o sea que puedo conectarle tranquilamente 30 access points, cada uno con su segmento de red, ¿sí? Por cada switch NBS de estos, lo cual es una buena cantidad. Además, al soportar PoE podría conectarle cámaras también eh, a esos switches. Me va a permitir utilizar el roaming en L3, ¿sí? Por más que tenga cada access point una VLAN, ¿no? Pero voy a tener distribuido en todos los access point de todo el hotel en la misma red inalámbrica de huéspedes, ¿sí? Voy a poder ir saltando de red en red, ¿sí? Utilizando el roaming 802 kbr para un roaming sencillo.
o sea, rápido, fluido. ¿Sí? Vamos a reducir, ¿no? Como característica de diseño, reducir los puntos de falla simple, ¿sí? Agregando redundancia. Eso quiere decir que vamos a tratar de evitar escenarios de que solo con una falla se me caiga la red o gran parte de la red o tenga una afectación importante, ¿no? Entonces, mientras menos puntos de falla simple tenga, va a ser mucho más tolerante a fallos la red, por lo tanto va a haber una mejor experiencia y menos puteadas, digamos, vamos a recibir cuando algo falle, porque si algo puede fallar, va a fallar, ¿no? Entonces, dentro de lo posible, la redundancia siempre es costosa, pero dentro de lo posible agregar cierta redundancia sin incrementar tanto el costo, ¿no? Respecto de la gestión, siempre vamos a utilizar la nube o también localmente. Eso quiere decir que al tener una controladora local, por más que nos quedemos sin conexión a Internet, bueno, por supuesto vamos a perder el acceso, la gestión remota, pero sí localmente vamos a poder gestionar centralizadamente toda la red, básicamente sin esa conexión a Internet desde la nube. Entonces quiere decir que por más que nos quedemos sin acceso a Internet, la red no queda, los equipos la configuración queda en los equipos, por lo tanto la red sigue funcionando, ¿no? Localmente obviamente, pero sigue funcionando. Y es coste efectivo, ya que no necesito, voy a tener una buena escalabilidad de una densidad, diría, de calidad de enterprise, pero sin tener el costo de equipos enterprise, ¿no? Que incluso dentro de Rigid, obviamente que son más costosos que de la línea SMB. Entonces, puedo tener lo mejor de los dos mundos sin tener que ir a una cotización mucho más elevada. Y además es seguro porque voy a poder separar tráfico con distintas VLANs y a nivel IP, ¿sí? Tanto para lo que es STB, telefonía, redes de huéspedes, redes internas y todo el tipo de red que pueda, todo tipo de segmentación que pueda querer, ¿sí? Lo voy a poder hacer, ¿sí? A nivel de capa 2 y a nivel de VLAN, por lo tanto, y a nivel de capa 3 también. Y a nivel de capa 3 voy a poder gestionar permisos, ¿no? O sea, restricciones de, bueno, por ejemplo, la red de huéspedes que esté aislada, que no sea accesible a la red, que desde la red huésped no pueda entrar a las cámaras. Bueno, algo fundamental, pero lo puedo setear muy sencillo, sin necesidad de, para los que la tengan más clara en networking, sin tener que estar configurando access list y un listado gigante dentro de una access list de entradas. Bueno, lo voy a poder hacer muy sencillo, en forma gráfica, incluso si quiero permitir excepciones, también lo voy a poder hacer. Entonces, para permitir acceso o no de una red a la otra, de un SSID al otro, también lo voy a poder hacer sin tener que matarme configurando una CL que, bueno, es un tema, ¿no? Bien, entonces hasta ahí llego por hoy. No sé si quiero repasar a ver el tema de si hay alguna pregunta con respecto al diseño. Bueno, por lo que veo no. Para hacer el RCE, bueno, contactanos a nosotros, Matías, ¿sí? O a tu distribuidor y lo coordinamos, ¿sí? Eso no hay ningún problema. Sí, la demo también está en español. Bueno, muchas gracias, Javi. Bueno, muchas gracias a todos. No sé si hay alguna pregunta, me quedo un ratito más. Y si no, de todas maneras, vamos a subir este video a YouTube, así que lo van a poder acceder también después. Muchas gracias por el tiempo y disculpen que nos extendimos un poquito. Muchas gracias, Omar. Gracias, Cece. Gracias, Martín. Gracias, Matías. Gracias, Carlitos. Bueno, saludos para todos y nos vemos por allá. No olviden de suscribirse y darle a la campanita. Está olvidando.